Esos impuestos de los combustibles se están utilizando para dos cosas en específico. El primero es el pago de la deuda externa y el segundo es para los partidos políticos. Reciben el incentivo, reciben la exoneración para que apliquen la rebaja y no aplican la rebaja. También se encuentran las empresas de zona franca. Tienen una serie de incentivos, o sea, no pago de impuestos. Todo esto no pagan impuestos por el combustible, tampoco. Ahora tú le sumas el otro grupo. 30.000 millones anual no es algo ni siquiera pasable. Tú ves ese es Celso Juan Marrancini, es hijo de Celso Marrancini. Y ese que está ahí, ese es Saldalgán, compañerito de oficina de Simón, de Yayo, de Juana Barceló. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Remberto Pichardo Juan. Él llegó, así como con otros compañeros, al Tribunal Constitucional para que se revierta parte de eso que el Estado exonera en materia de combustible a grandes empresarios del país, encontrando una respuesta negativa que él a continuación va a explicar. Bienvenido, Remberto. Gracias, complacido de estar aquí como siempre. Esta es tu casa, hermano, y tú lo sabes que es así. Fíjate, nosotros, y digo nosotros, C3, y posteriormente se adhirieron a la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos en 3 leyes que elevaron los impuestos de los combustibles. Me refiero a Yadira Marte, Wendy Santos Berroa y nosotros C3, entre otras personas, porque posteriormente se empezó a solicitar el fallo, un pronto despacho del fallo, aún en su calidad de senador, Iván Silva, que es ex senador por la provincia de La Romana. Esa acción se interpone en marzo del 2023, 7 de marzo del 2023, y ellos se adhieren durante el mes de marzo. ¿Qué era lo que buscaba esa acción? Reducir los impuestos o declarar inconstitucionales todos los impuestos o todos los aumentos de impuestos, modificaciones a la ley 112-00, que es la original de impuestos a los combustibles, porque su origen era precisamente inconstitucional, en una de ellas era ilegal. Estamos hablando de la 253-12, que la gente conoce como el paquetazo fiscal, o la reforma fiscal provocada por el déficit fiscal del 2012, que inclusive Participación Ciudadana, en ese momento representada por Roberto Álvarez, hoy ministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno desde hace 4 años, presentó una solicitud de investigación de ese déficit fiscal, porque ellos decían que 125.000 millones, la totalidad del déficit fue por encima de los 150.000 millones, se habla de 187.000 millones, pero las cifras oficiales fueron 150.000, vamos a quedarnos con eso. Ellos dijeron que de esos 125.000 se movieron de manera ilegal. Y por lo general eso se hace, ahora eso se hace todos los años porque eso no tuvo sanción. Siempre hay un déficit fiscal al final de una serie de obras que parece que no saben de números los que preparan los presupuestos, que siempre necesitan más. Bueno, el caso es que nosotros tenemos el siguiente problema con el esquema del impuesto de los combustibles. A nosotros se nos elevaron los impuestos de los combustibles precisamente para poder suplir todas esas baches fiscales que se producen por lo que se llama el gasto fiscal, que son los incentivos, las exoneraciones, etcétera, etcétera. Pero eso aquí funciona como una sola estructura. ¿Qué quiere decir eso? Y te voy a poner un ejemplo aterrizado, físico. Si nosotros cogemos la generación eléctrica está exenta de impuestos en cuanto a los combustibles se refiere. Pero la generación eléctrica de nosotros se encuentra en más de un 85% en mano privada. ¿Qué significa eso? Que la generadora eléctrica que se encuentran conectados, los sistemas conectados al sistema energético nacional, el combustible que ellos utilizan para generar esa electricidad, antes estaban exentos, ahora, que es lo mismo, lo pagan y se le devuelve. Pero ellos no nos bajan el precio a nosotros en cuanto al precio que le ponen a su generación, que se refleja en la tarifa eléctrica. Ellos reciben el incentivo, reciben la exoneración para que apliquen la rebaja y no aplican la rebaja. No solo no aplican la rebaja, lo que ellos dejan de pagar lo pagamos nosotros.
¿Para qué se utiliza el dinero del impuesto de los combustibles? Casi la totalidad es para el pago de la deuda externa, que esa es otra. Aquí no se deja de coger préstamos precisamente para hacer las obras. Que la compañía constructora de ese mismo grupo, el que las realiza porque ellos son los proveedores de bienes y servicios al Estado, estamos hablando de manera concreta de la mayoría de miembros del Consejo Nacional de Competitividad y del CONEP. Ahí están todas las generadoras. Ahora vienen las generadoras que son lo que se llaman circuitos aislados o desconectados, como el CEPEN, por ejemplo. El CEPEN se le devuelven los impuestos que pagan por el combustible, pero el CEPEN genera a nivel privado y cobra como si fuera el gobierno. Y se nutre del sistema de energía y se conectan ahí en San Pedro y aprovechan y le compran la energía al propio sistema eléctrico nacional. Pero déjame decirte, el CEPEN cobra como si fuera el Estado. CEPEN es una empresa multimillonaria y estamos hablando de que en esas mismas condiciones hay 6, así está Frank Rainieri en Punta Cana. Entonces, es un paquete, porque como ellos no pagan impuestos por combustible, ellos no solo cobran como si ellos fueran el gobierno cuando ellos generan a negocios y tienen la capacidad de vender su electricidad. También ellos nutren sus emprendimientos, por ejemplo, en el caso de Frank Rainieri, turísticos, que son de comunales, que tampoco pagan impuestos. Y así en ese esquema también se encuentran las empresas de zona franca. Tienen una serie de incentivos, o sea, no pago de impuestos, pero el combustible que ellos utilizan, por ejemplo, se les devuelve lo que ellos pagan en impuestos. Yo te dije a ti que eso se utiliza para el pago de la deuda externa. Entonces, ¿quiénes son los únicos que quedan con los impuestos de los combustibles? ¿Quiénes son los que en realidad lo pagan? El pueblo dominicano, la base trabajadora dominicana. Exactamente. Entonces, ahora tenemos el siguiente problema. Mientras más ellos amplían su esquema económico, y imagínate tú, si tú no pagas impuestos en ninguna de las actividades que tú ejerces de a duro, tú vas a ganar mucho dinero muy rápido, ¿verdad que sí? Claro. Entonces tú te vas a expandir. Cuando se refiere a gasto público en República Dominicana, para que tú tengas una idea, en los últimos 3 años hemos tenido un averaje de aumento de 30,000 millones fijos casi. Para que tú entiendas. El de este año son 340,000 millones. Así de simple. Se le llama gasto a los incentivos y exoneraciones y exenciones de impuestos, dentro de los cuales se encuentra precisamente el esquema completo: combustible, turismo, zona franca, etcétera, etcétera. Los negocios de ellos, pues ellos tienen el esquema completo. La Barrigol también incluye la ahí que recibe. La Barrigol es una generadora conectada, es la generadora de Monte Grande. También exoneración de combustible. Sí, claro, porque ellos son generadores conectados al sistema. Están los desconectados y están los conectados. Tú tienes los dos. Entonces la Barrick está dentro de los conectados, pero también se le devuelve el dinero. Porque la minería es uno de esos sectores que por contrato se encuentra dentro de las exenciones de impuestos, por ende, el gasto público. Ahora yo te pregunto, ¿te parece a ti una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes, la posición de ellos comparándola con la posición de nosotros, el pueblo dominicano? No, porque a nosotros se nos está perjudicando, se nos está sobrecargando, que es un principio constitucional, la racionalidad del impuesto, y que nunca, según el artículo 217 de la Constitución, puede llegar al punto de impedirnos a nosotros el crecimiento humano como pueblo. Entonces aquí se está sacrificando el crecimiento humano de nosotros, o el desarrollo humano, perdón, de nosotros, en pro de que esos negocios, de que esos grupos empresariales amplíen su riqueza de una manera descomunal, que es lo que ha sucedido. ¿Cuáles artículos? Los 3 artículos. 217, 244 y 245. ¿Qué gravámenes tenía? No, esos son los constitucionales. Sí. Nosotros estamos para hacerte más preciso. Para que tumbaran esos 3, sí. No. Esos son los 3 que nosotros usamos como justificación, porque son los 3 que se violan con ese esquema. Son 3 leyes que se dieron durante la época. Eso lo inició Leonel Fernández. Sí, que fue en realidad la época durante la cual se creó el esquema. Nosotros podríamos empezar, por ejemplo, mira, aquí tenemos la ley 557-05. ¿Qué establecía eso? Sobre reforma tributaria. Estamos hablando del artículo 23 de la ley de reforma tributaria.
¿Cómo nació esa ley? Para que tú tengas una idea. Esa ley nace después de la firma o en preparación para la firma del DR CAFTA. Leonel Fernández dice que ese dinero que él iba a dejar de percibir como Estado por el DR CAFTA, él debía de percibirlo y se hace esta ley, la 557-05, sobre reforma tributaria. Por ejemplo, ¿cuál fue la carga impositiva que le aportó esa ley en términos porcentuales? 13%, si mal no recuerdo. Wow, ahí nos clavaron un 13 tranquilo. Ellos van inclusive en la 253 fue por tabla el aumento. Para que tú tengas una idea. ¿Cuál la otra? Sigue con las otras, para que tú des el desglose. Ok, entonces, tenemos aquí el artículo 30 de la ley 495-06. Esta ley fue un año después. Mismo gobierno de Leonel Fernández, bajo el mismo precepto de seguir el monte de ese dinero que se supone que se estaba dejando de percibir por el DR CAFTA. Entonces, aquí vamos a hacerte un paréntesis para que tú entiendas qué fue lo que pasó. Vamos a ponerte un ejemplo con los vehículos. La Ford. A la Ford se les reducen los aranceles aduanales. A nosotros nos aumentan los impuestos en una serie de renglones, incluyendo el de los combustibles. ¿Cuánto combustible tiene el dueño de la Ford aquí? Digo, ¿cuántos vehículos tiene el dueño de la Ford aquí? Perdón. El de su uso, ¿verdad? Entonces, a él no le hace mella que tú le aumentes el combustible a él. Porque él está aumentando la proporcionalidad de la ganancia o el beneficio, porque él está vendiendo más vehículos. Pero a nosotros, para él vender los vehículos o para tener la capacidad de mover más vehículos e incrementar su venta, no están elevando los impuestos, que le están dejando de cobrar a él, ahora no lo están cobrando a nosotros. Y a él no le hace mella porque como él sí fue beneficiario de la firma del DR CAFTA, entonces sus ganancias aumentan a un punto tan descomunal que tú le puedes subir impuestos 10, 20 veces y a él no le hace nada. Pero la situación económica de nosotros no cambió. Ahora de nuevo te pregunto, ¿te parece eso un ambiente en el cual pueda haber un desarrollo humano? ¿Te parece eso una redistribución equitativa de la riqueza en el pueblo dominicano, en lo que se llama el sistema económico dominicano? ¿Te parece eso un esquema racional de impuestos? No. Entonces es violatorio de la Constitución. O sea, es simple. Él le hizo ahí dos parches ahí. Sí. Uno de un 13 y el otro de ¿cuánto fue? No, aquí estamos... El primero fue de un 13%. ¿Y el segundo de cuánto ese reajuste? Dentro de ese margen, si mal no recuerdo, fue casi un 16 se llevó. Wow. Porque él lo fue subiendo. Entonces tú tienes, por un lado, tú tienes un 16% en total de los dos parches que él le hizo, si mal no recuerdo, y luego viene una fijación por tabla de los impuestos. ¿Qué significa por tabla? Por tabla significa que tú puedes tener un galón de gasolina en $1 precio de venta, pero tú tienes que pagar los 63 pesos en impuestos obligados. Ese fue el que después lo llevó el galón de gasolina a 90 pesos. No, ese es la 253 de impuestos solamente. Para que tú tengas una idea. Ahora viene la 253-12, que fue la reforma fiscal. Que aquí fue donde se puso por tabla. Míralo aquí. Entonces, la tabla está en la acción que nosotros presentamos. Gasolina premium, 64.35. No por ciento. 64.35. 64.35 directo. Sí, no sí. por No. Claro. Directo. Gasolina regular, 56.93. Directo. Eso es aparte del otro, ¿eh? Entonces, querosén, 16.61. Aptur, esa es la gasolina de los aviones. 5.81 pesos. ¿Tú sabes quiénes son los beneficiarios de eso? Los dueños de aerolíneas. ¿Y quiénes son los dueños de aerolíneas aquí? Fran no tiene una aerolínea. Que yo sepa, no. 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 Él no tiene. Esos aeropuertos. Solo aeropuertos. No tiene una línea aérea. Que sepa, no. 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 ¿Seguro? Que yo sepa, no. Si alguien sabe, lo puede poner en los comentarios. Entonces tenemos aquí gasoil premium 29.89 directo, sin contar lo que tenía,
Gasoil regular 23.92, sin contar lo que tenía, el fuel oil 16.61. Todo eso era en adición a lo que ya se encontraba ahí. O sea, tenemos un esquema que va simplemente empeorando, en perjuicio de un sector, nosotros. Nosotros que no somos los beneficiarios de todas esas exenciones e incentivos que son las que generan el gasto público, que va por 340 mil millones de pesos para el año pasado. 310 mil millones de pesos para el año antepasado. 285 mil millones de pesos para el año anterior a ese. Entonces tenemos un aumento por año de 30 mil millones casi fijo. ¿Entiendes? Y ahí también ustedes investigaron cuando se amplió en esta administración el margen de ganancia de las estaciones de combustible. ¿Eso también estaba dentro de la solicitud? No, no. Ese no lo Acuérdate colocaron. que esta solicitud se presentó marzo del 2023. Estamos hablando de casi 2 años atrás. Sí. Que Milton Rey Guevara la engavetó y la falla Napoleón Esteves. Luego, mucho tiempo después, y 2 allantes al pueblo dominicano después. ¿Por qué yo digo que son 2 allantes? Preparando el ambiente para fallar esto. Porque esto obviamente iba a operar en beneficio del pueblo dominicano. E incluso, perdón que te interrumpa, el presidente dominicano en una oportunidad, en uno de esos discursos del 27 de febrero Sí, o que del 16 de agosto, ley, él dijo que se iba a modificar sí. esa ley de hidrocarburos en la República Dominicana y todavía la estamos esperando. No, él la depositó y la dejó botar. Ellos sí le cayeron atrás porque esa ley se depositó conjuntamente con 3 proyectos de ley, con 2 proyectos de ley más. Era la modificación de la ley de compra y contrataciones. ¿Se modificó? No. Era la ley de fideicomiso público. Esa sí pasó. Esa sí pasó. Y era la ley que iba a crear un marco para el precio de venta de los hidrocarburos en República Dominicana. O sea, iba a fijar un precio y no iba a dejar la nebulosa de cómo diablo es que el barril de petróleo baja y la gasolina sube, porque aquí no baja. Oye, el mundo puede regalar gasolina y aquí se vende al mismo precio. Lo cual, esa es la parte privada que no está cubierta en el recurso. No, yo te la pongo más difícil todavía. Aquí podemos encontrar petróleo. Y se sigue vendiendo igual. Y se sigue vendiendo. Pero ¿tú sabes por qué es eso? Te digo por qué es eso. Mira, eso es fácil. Tú nada más tienes que coger la compañía Costal de los Martí. La compañía Costal, que es la parte privada, según su propia publicación, su publicación, son los importadores y almacenistas del 50% del combustible que llega a República Dominicana. ¿Tú quieres saber dónde están los Martí? Los Martí forman parte del Consejo Nacional de Competitividad, uno de ellos, y otro de ellos es miembro directivo del CONEP. ¿Tú crees que va a bajar el precio del impuesto de venta de la gasolina en República Dominicana? ¿Tú crees que estos impuestos que a nosotros se nos cobran de varios renglones, incluyendo los combustibles, que son precisamente lo que nos pueden a nosotros a pagar el dinero, que esos grupos empresariales que están dentro del CONEP y el CNC están dejando de pagar por la expansión de su negocio? ¿Tú te crees que con ese grupo ahí metido en el Consejo Nacional de Competitividad a nosotros nos van a bajar los impuestos? Pues tú quieres que te diga, mira, ¿tú sabes quién es el director ejecutivo del CONEP? César Dalgán. César Dalgán, oye los nombres que te voy a dar, para que tú entiendas cómo está amarrado y controlado esto. César Dalgán viene de la oficina Pellerano y Herrera, de abogados. ¿Tú sabes quiénes estaban al mismo tiempo y salieron de esa oficina? Que es una oficina empresarial. Es una oficina cuyo fuerte es precisamente los casos de esos grupos empresariales que hoy en día se están comiendo este país vivo. Mira, ahí se encontraba, junto con César Dalgán, Yayo San Lobatón, Eduardo San Lobatón, actual director de aduana, Simón Freud Mena, actual director de Alianza Público-Privada y del MAP. Se encontraba Luis Henry Molina, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia.
misma oficina de abogados. Juana Barceló, La presidenta de la barra. la presidenta de la Barrick. Todo ese grupo salió de Pellerano y Herrera. ¿De quién era socio Napoleón Esteve Lavandier en staff legal? De Yayo y de Simón. Y de José Amado, que fue candidato a congresista, que también salió de Pellerano, Jorge Amado, perdón, que también salió de Pellerano y Herrera. Todos tienen una cosa en común, todos son abogados de esos grupos empresariales. Todos lo han sido. Y cuando yo te digo a ti que son abogados de los grupos empresariales, ellos eran los abogados del mismo Frank Rainieri, para ponerte un ejemplo. Eran los abogados de Abraham Hasuri, porque el grupo Capcana también, según pude ver en la investigación que hice, tiene una generadora, un circuito desconectado. O sea, ellos generan su propia electricidad y nosotros les pagamos el impuesto a los combustibles que ellos gastan en la generación, para que no te pierdas. Pero mira, el Estado Dominicano intentó, si se quiere, yo no sé por qué, o lo amenazó, o lo que tú quieras llamarle. Lo cierto es que yo encontré una publicación del periódico El Día del 10 de febrero del 2022. Dice: gobierno eliminará exoneraciones de combustible a sistema aislado de zona turística. ¿Y qué pasó con eso? Nada, pero oye, ¿cuáles son los Juan, sistemas? ¿qué fecha fue eso? Eso fue el 10 de febrero del 2022. Ahí anunció que le iba a quitar ese subsidio. O si el claro, gobierno, porque si usted está aislado, asuma usted que usted realmente está aislado. es que nosotros le pagamos los negocios a ellos. Ellos no pagan impuestos porque los pagamos nosotros. Ese es el punto. Ellos se hacen súper mega ricos porque ellos no tienen pasivo. Ellos no tienen deuda. Ellos no pagan nada. Todo es ganancia. Los gastos operacionales que puedan tener, pero no a nivel impositivo. Ellos no representan nada al Estado. Al contrario, a nosotros nos representan una pérdida de al año pasado 340,000 millones de pesos. 30,000 del año antepasado. Ahí está la reforma fiscal y un chin más. Claro, pero ¿por qué tú crees que esto se mantiene y esto sigue creciendo? Oye, las empresas que tienen concesiones, el Estado que la da, para circuitos cerrados de generación, para comercialización de electricidad, son Corporación Energética Turística Juanillo, Capcana, Consorcio Energético Punta Cana Macao Bávaro, Corporación Turística Servicio Punta Cana, Costa Sur Dominicana Casa de Campo, Generadora Eléctrica de Samaná, Wow. Compañía de Electricidad de Valladolid, en Valladolid, Cemento Cibao, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Alto Bandera. Tú estás oyendo el sinnúmero de sistemas que nosotros tenemos consumiendo combustible, que no pagan impuestos, que se nos cargan a nosotros. Pero por ahí debió empezar la mal llamada reforma fiscal. Ajá. Por ahí debió comenzar. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú crees que eso se estaba haciendo? Está aumentando a una velocidad de 30,000 millones por año. Van por 340,000 millones de pesos. Pero esa hemorragia impositiva que desangra a la clase trabajadora dominicana tiene que ser frenada. ¿Y eso era lo que ustedes estaban buscando en el Tribunal Constitucional, que fue denegado. Claro. Es que sin el combustible tú no puedes darme ese quema. La base de ese quema completo es el combustible. Porque es lo que le permite a ellos operar a gran escala. Y no solo operar, porque es que la operación les sale en nada, porque es que ellos están vendiendo la electricidad a los otros. Entonces eso se autopaga y sobrepasa. Pero el Estado no ve un chele de eso. Te voy a poner un ejemplo físico, para que tú me entiendas. Imagínate tú que tú compras una planta. Y tú tienes una planta que te salió en 100 pesos. Y tú vas al Estado y le dices, mira, yo voy a agarrar, obviamente es inconstitucional, pero aquí se puede lo que sea. Demostrado, Yo voy a agarrar y yo quiero que tú me des a mí la potestad del Estado de yo agarrar y cobrar luz, porque yo voy a coger mi planta y le voy a vender luz a todo el mundo. Entonces yo quiero que tú no me cobres los impuestos del combustible que yo voy a gastar
y yo le voy a cobrar a ellos igualito, o sea, no hay ningún beneficio para ellos y toda la ganancia van a mi bolsillo. Entonces yo le cobro a cada uno de 10 usuarios algunos 20 o 30 pesos. Eso están aparte de mi casa, pues yo estoy generando la luz de mi casa, esto me sobra. Ya el primer mes me pagaron la planta y yo me fui 2 veces por encima. El segundo mes beneficio puro y yo no estoy pagando la luz de mi casa porque me la están pagando ellos prácticamente, la generación. Y encima de eso el combustible me sale a 2 cheles. Porque si me devuelven los impuestos y estamos hablando que en una sola ley se le metieron 60 y pico de pesos a la gasolina premium. Si tú le quitas todo el esquema, el galón le sale a ellos a 2 cheles. Ahora, todo ese dinero yo lo voy a usar para ampliar mi operación. Entonces, yo voy a agarrar, voy a comprar otra planta en 100 pesos, otra planta en 100 pesos, otra planta en 100 pesos y voy a empezar a enganchar a todo el mundo. Ahora, ¿qué sucede? Así como yo voy aumentando la compra de la planta en 100 pesos, ¿qué va aumentando? El requerimiento de combustible. ¿Y por qué yo estoy muerto de la risa? Porque el combustible me está saliendo a 2 cheles. Ahora, si yo te corto el suministro de combustible, tú no puedes hacer ese quema. Porque es proporcional. A medida que lo de ellos crece, lo de nosotros empeora. Así de simple. Fíjate que esos impuestos de los combustibles se están utilizando para 2 cosas en específico. El primero es el pago de la deuda eterna y el segundo, un chin, es para los partidos políticos. Ese es el 0.002% que va para allá. Entonces, ¿qué sucede con eso? A medida en que ellos aumentan 30,000 millones de pesos por año y, esto debe de saberse, las construcciones por las cuales se hacen los préstamos es precisamente en beneficio de ellos que van. Porque cuando tú te pones a ver cuáles son las construcciones y cuáles son las carreteras que se están haciendo, por ejemplo, las carreteras que se están haciendo ahora para el sur son por el simple hecho del proyecto de Cabo Rojo y le están dando con banda, se le está rompiendo por pedazo la carretera porque están utilizando unos materiales marísimos para asimismo ganárselo todo hacia abajo, que es cuando tú reduces la calidad. Pero fíjate, nosotros al final somos los que estamos pagando los préstamos que se utilizan en beneficio de ellos y el dinero que ellos por operar su propio negocio están dejando de pagar, que aumenta 30,000 millones por año. Eso significa que en 4 años más estamos hablando de 120,000 millones. Estaríamos hablando de picando cerca, más lo que hay, que son 340, de $500 millones de pesos. O sea, la mitad de 1 millón de millones si estos 4 años pasan con este esquema. ¿Bajo qué argumentos el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud? No, que eso está todo bien, que eso fue constitucional, que eso no tiene... ahí se cumplieron todos los requisitos legales. Pero mira... O sea, que nada de lo que ustedes expusieron viola la Constitución. No. Ninguna de esas acciones es violatorio a la Constitución, nada. No, pero mira... Todo eso está conforme a los mandatos de la ley dominicana. Sí, pero fíjate, hay un dicho que tenemos nosotros los abogados litigantes dominicanos, y es que más vale una pulgada de juez que 1 kilómetro de derecho. Mira, yo tengo aquí una publicación del 18 de enero, esta es del Tribunal Constitucional. Dice, miembros del CONEP visitan al presidente del TC. Esto es 18 de enero del 2024. Y cuando tú ves la publicación, mira, tú ves ese es Celso Juan Marrancini, es hijo de Celso Marrancini, el hombre que armó el esquema eléctrico en la ley de recapitalización de la empresa pública. ¿Te acuerdas? Cuando subió Leonel. Ese que está ahí es Napoleón Esteves Lavandier. Presidente del Tribunal Constitucional. Y ese que está ahí es César Dalgán. Compañerito de oficina de Simón, de Yayo, de Juana Barceló, de Luis Henry Molina. ¿Tú ves lo que te estoy diciendo?
Entonces dime, él va a fallar en contra. ¿Dónde que está? ¿Quiénes son los generadores? ¿Dónde que están metidos? ¿De quién es Juana Barceló directiva? ¿No es del CONEP? ¿Ah? El Grupo Itabo no está en el Consejo Nacional de Competitividad y en el CONEP. Los Vicini no están en los dos sitios porque Felipe está en el Consejo Nacional de Competitividad, pero Amelia Vicini está en el CONEP. Dime. Fran Rainieri está en el Consejo Nacional de Competitividad. Paola Rainieri, ¿dónde está? En el CONEP. Entonces tú ves eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Es una verificación de control, manito, porque él está recién puesto ahí. Eso es para ver si él se va a alocar o no, o si va a seguir la agenda. Eso es el jefe visitándolo. Eso es lo que tú estás viendo ahí. Eso es el jefe visitándolo. Diciéndole, bueno, tú sabes que tenemos esto, tenemos lo otro. Por eso te dan las candidaturas independientes. Sí. ¿Tú sabes por qué ese tribunal hizo eso antes de fallar en contra de esta acción? Para que la gente diga, no, mira, a lo mejor esos muchachos van a hacer un buen trabajo. Por eso te anularon algunos artículos de la ley del DNI. Por eso tumbaron algunos de la ley de facturación electrónica. Sí, para esto. Dejando su regalito ahí. Claro, ¿para qué? Para que la gente diga, no, ellos están haciendo, puede ser que hagan un buen trabajo. Esta acción que ellos rechazaron es la que acaba con el esquema. Porque sin el combustible, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes armar ese esquema tan rápido. ¿Entiendes? Eso es, mírenlo ahí. Ese es el verdadero poder en República Dominicana. Es esa estructura. Ahí está él, el jefe del CONEP. Pero eso se manda desde el Consejo Nacional de Competitividad. Por eso Papi está en el Consejo Nacional de Competitividad, que es Celso. Y Fran está en el Consejo Nacional de Competitividad, entre otros, Felipe Vicini, Molina Checal, Manuelito Grullón, etcétera, etcétera. Son 28. César es el ejecutor de ese grupo. Y este es el socio de los amiguitos, del compañerito de oficina de él. Así de simple. ¿Tú te crees que en contra de ese grupo o va a pasar una sentencia que le quite algún beneficio del Estado Dominicano a ese grupo? Posible. Negativo. Entonces, ¿qué te quiere decir eso a ti? Dime. ¿Tú crees que nosotros vamos a salir de esta gente? Mira, generación, para que la gente oiga. El 86% de la capacidad, esto está en Wikipedia, ustedes lo pueden buscar, ustedes ponen Sistema Eléctrico Dominicano. ChatGPT, que se lo da también. Mira, el 86% de la capacidad de generación se encuentra en mano privada, excluyendo la autogeneración, y el 14% es de propiedad pública. La capacidad de generación está compartida por diferentes empresas de la siguiente manera. Jaina, privada, 19%. Itabo, privada, 18.6%. Hidroeléctrica pública, 13.8%. Productores de energía independiente, IPP, privada, 15%. Unión Fenosa, que todavía conserva el nombre de aquella vez, privada, 5.7%. CEPP, privada, 2.3%. Transcapital Corporation, privada, 3.4%. Monterrío, esa es la de la Barrick. Monterrío la inició Elena Villella, también del CONEP. Ella se metió, después de criticar el sistema eléctrico del CONEP, se metió ella generadora y le vendió la planta a la Barrick, que cuando llegó se la compró. Monterrío, 2.9%. AES privada, 16.4%. Metaldom, está registrada como generadora, privada, 1.2%. Y la ESA privada, 0.9%. Todo esto no pagan impuestos por el combustible, tampoco. Ahora tú le sumas el otro grupo. Todo esto es esquema grosero de negocio y esta gente solo invierte fuerte precisamente en las áreas de los incentivos. Zona franca, construcciones estatales,
turismo, ¿entiendes? O sea, por eso es que ellos, las únicas áreas que les preocupan son esas. Por eso es que han puesto al Estado, por ejemplo, a patrocinar el turismo de una manera descomunal, cuando el turismo no paga impuestos en República Dominicana. Eso es lo que hace este grupo. Y todo esto es posible precisamente por el dinero del combustible, por la facilidad que tienen de acceso al combustible, porque amplía el margen de ganancia de una manera grosera en perjuicio de nosotros, el pueblo dominicano. Ahora yo vuelvo y te repito, ¿te parece eso un esquema en el cual haya igualdad en las reparticiones de la riqueza en República Dominicana como lo establece el artículo 217 de la Constitución? El agarrar y ponernos a nosotros a pagar los impuestos que ellos dejan de pagar, ahogándonos a nosotros cuando estos son los que más tienen. Dime si te parece justo. No, entonces, ¿cómo pasa esto que está en la cara y a la vista de todo el mundo? ¿O ya tuviste? Sí, ya tú has explicado cómo es el esquema, cómo ellos protegen sus intereses y cómo el pueblo dominicano entonces tiene que cargar con lo pesado. Pero el problema es la velocidad con la que van. Pues ellos tienen 90 años haciendo carne como Sí, la manera que se va ampliando es lo preocupante. Sí, 30,000 millones anual no es algo ni siquiera pasable. No lo es. Estamos hablando de que en 4 años se van a tragar del presupuesto 500,000 millones de pesos mal contados. En 4 añitos más. Y todo esto ha cogido esta velocidad en estos 4 años que han pasado. Así de simple. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que los precios de los combustibles ahorita, que lo tienen aguantado haciendo magia y dando vueltas, van a aumentar porque ese dinero hay que buscarlo. Lo que hay que tumbar es esas exoneraciones. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y tú te crees que ellos... Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú te crees que eso se va a hacer la buena? No, pero lo que pasa es que con lo que tú estás describiendo aquí, que todo el mundo sabe, y que desde que se propuso la reforma fiscal, de los focos de atención fueron esos. Entonces, no es verdad que por arriba del pueblo dominicano, sabiendo que todo eso ellos se lo están exonerando, al pueblo le van a cargar con más impuestos. Pero no es verdad. Pero no es verdad. Déjame decirte, tú no tienes que hacerlo nominalmente. ¿Tú quieres saber por qué pusieron todo junto en una sola reforma? Para que si salía mal y nosotros nos quejábamos por esos incentivos, dijeran no, pero nosotros lo propusimos en la reforma. O sea, nos vamos a joder todos, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros evitamos que nos jodieran, entonces eso sigue ahí por culpa de nosotros. Mentira, te voy a explicar por qué. En la ley 253-12 se estableció la eliminación de la exoneración del impuesto a los combustibles de ellos, pero se creó un artículo que le devolvía a ellos el dinero que pagaban en impuestos. O sea que no obstante, en apariencia tú tienes que esos incentivos se van a anular, etcétera, etcétera. Por atrás se arregla en la misma legislación o se promulga una ley posterior diciendo que se le devuelvan. Por eso pasó de exoneración de impuestos a devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque estábamos en la misma situación. ¿Qué dijo el pueblo? Oh, y los incentivos. Estamos hablando del año 2012. Y así fue que nos engañaron a nosotros en el 2012. Engañados. No, eliminamos la exoneración del impuesto al combustible de esos grupos económicos. Pero pusieron que se le devolviera el dinero. Mira qué fácil fue. Entonces, ¿por qué te estoy yo diciendo esto? Esto no va a parar a la buena. No lo va a hacer. Ellos no van a desistir de esto. Esto ya los tribunales, por eso pusimos la acción. Para demostrar al pueblo dominicano que aquí no hay tribunales. Aquí no hay, donde ya yo te dije de quién son socios este grupo. ¿Tú te crees que va a haber un solo fallo en perjuicio de ese grupo? ¿Tú te crees que va a haber una ley en perjuicio de ese grupo? Si te pasan la ley por la cara, te pasan una oculta por atrás, devolviéndole a ellos el dinero. ¿Por qué tú crees que se hacen aquí las amnistías fiscales? ¿Tú te crees por nosotros? Es por los grandes. Claro, evasores. Cuando acumulan deuda de comunal en impuesto interno, entonces pasan una amnistía. Grandes evasores. Pero es por ellos, no es por nosotros. Así de simple. Bueno, de verdad que es bien lamentable.
Agradecer a Remberto Pichardo Juan por venir a exponer esta situación y sobre todo por ir a los tribunales en favor de esta causa, donde quedan evidenciados que no están a favor del pueblo dominicano, sino en favor de que los ricos sigan siendo más ricos y que los de abajo sigamos pagando la riqueza que hoy día ellos tienen. Así que gracias, Remberto. Siempre, hermanito, siempre. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.